Lo que todo el mundo se temía ha sucedido. Rusia ha invadido Ucrania dando origen a una guerra que va a tener consecuencias más allá de lo político o humanitario. También la economía se va a ver muy afectada por el importante peso de Rusia, sobre todo en el suministro de materias primas. Y es que en todo conflicto hay ganadores y perdedores, y salvo la industria armamentista son muy pocos los ganadores, pero los perdedores somos muchos en un mundo global y el mercado automotor no es la excepción. Hoy hablaremos de las consecuencias de este conflicto en el mercado mundial de los autos, en el mercado ucraniano y en el mercado ruso, el cual también se verá afectado fuertemente por su peso en la economía. Así que comencemos. A nivel global, Rusia, el gigante del aluminio. El aluminio es hoy día el elemento clave en la construcción de vehículos junto al acero, y aquí la dependencia de Rusia es más que notable, ya que aunque China, aliado de Putin en este conflicto, es, de largo, el principal productor, Rusia es el segundo y el principal suministrador europeo. Además, la guerra llega en una coyuntura de precios alcista también en el caso del aluminio, que se recrudecerá con las tensiones en la zona. Este factor no solo afectará directamente a los autos, sino también a los electrodomésticos. Y ante los embargos de Occidente no podrán seguir vendiendo en los mercados internacionales. Paladio. Metal clave para híbridos y eléctricos. El ejemplo del paladio nos sirve para ilustrar lo que puede suceder con todos los metales que se emplean en la fabricación de elementos de nuestros autos, desde los catalizadores de los motores de combustión a los que conforman las baterías de los eléctricos e híbridos. En el caso del paladio, Rusia produce el 40% del total de un elemento que en su grandísima mayoría se destina a la industria automovilística, por lo que las tensiones que puede soportar en su precio pueden resultar altísimas. De hecho, en los 2 primeros meses del año su precio ha aumentado más de un 20%, y antes del inicio de la guerra en Ucrania. Y ante los embargos de Occidente le sucederá lo mismo que al aluminio, no podrán seguir vendiéndose en los mercados internacionales. La guerra en Ucrania y el precio de los combustibles. El efecto más inmediato e importante de la guerra entre Rusia y Ucrania lo vamos a notar en el precio de los combustibles, ya sea la gasolina, gasóleo o el gas. Los tres se utilizan profusamente en nuestros automóviles y las tensiones en el este de Europa no van a hacer sino acelerar una subida que ya ahogaba a los consumidores. Y allí nos veremos involucrados todos los que tenemos ya un vehículo. Efectos en el mercado automotor ucraniano. Ucrania es un país de contrastes, con unas ventas de automóviles que apenas superaron los 103.000 autos en 2021 y el precio medio fue de 29.000 euros por unidad. Automovilísticamente hablando, Ucrania es un país de contrastes. Apenas se vendieron autos de clase media en 2021, y las estrellas de ventas fueron los SUV y los crossover. De hecho, 3 de cada 4 vehículos que se matricularon allí, durante 2021, pertenecían a este segmento. Pese a todo, en Ucrania las ventas de vehículos nuevos en 2021 aumentaron un 27%. Desde principios de 2021, los ucranianos compraron más de 103.000 automóviles nuevos por valor de 2.700 millones de euros. Los 5 vehículos más vendidos en Ucrania en 2021 son Kia Sportage, 7.124 unidades, Toyota RAV4, 6.066 unidades, Renault Duster, 5.602 unidades, Nissan Qashqai, 2.264 unidades, Skoda Karoq, 1.628 unidades. Respecto a las marcas más vendidas en 2021, estas son las más importantes: Toyota 15.232 unidades, Renault 13.475 unidades, Kia 9.138 unidades, Skoda 6.172 unidades, Nissan 4.815 unidades. Aunque la realidad es que en Ucrania hay un rápido crecimiento del mercado de automóviles usados, pues se venden 5 veces más que los vehículos nuevos. Pero ante una guerra estos datos quedan destruidos por este conflicto. Fábricas de autos en Rusia. Renault, Volkswagen, BMW, individualmente como mercado, Rusia es bastante potente a nivel mundial, tanto en ventas como en producción. En 2020 salieron de las plantas rusas nada menos que 1.4 millones de autos.
aunque las cifras en los años pre-pandemia son incluso superiores, superando incluso los 1.6 millones. Rusia es un importante polo de producción, por ejemplo, de las furgonetas del grupo Stellantis, que han sido clave en sus buenos resultados de 2021. Otro fabricante con muchos intereses allí es Renault, que controla Autovaz, fabrica allí parte de la producción del Arkana y posee 2 plantas en Rusia, un mercado que resulta vital en su balance. En Renault están preocupados por su posición en Rusia. Se trata del fabricante más expuesto a dificultades en Rusia. Y es que sencillamente Renault es el primer fabricante del mercado ruso, y su marca Lada representa 1/3 de las matriculaciones de vehículos nuevos en el país. Las sanciones aplicadas por Estados Unidos y Europa podrían frenar notablemente la producción de automóviles. La planta de Togliatti, a 1000 kilómetros de Moscú, es la sede histórica de Lada. Allí, el 20% de los componentes de los Lada son importados. En el caso de la fábrica Renault de Moscú, es el 40% de los componentes necesarios para la producción que son importados. Así, Renault sopesa también la posibilidad de suspender e incluso detener por completo la producción de automóviles en Rusia si la situación se hace más complicada. Es realmente una cuestión de conseguir proveedores locales, ya que, a nivel financiero, la deuda de Lada es local, al igual que su financiación, explicó Clotilde Delbos, directora financiera de Renault. Autovaz es una marca muy endeudada, pero con bancos rusos. Aún así, para Renault sería un duro golpe. De los 46.000 millones de euros que facturó Renault en 2021, Autovaz, Lada, aportó 6.000 millones de euros. Ahora bien, Volkswagen, Mercedes, BMW, Toyota, todas ellas tienen centros de producción en Rusia y pueden tener problemas especialmente con el suministro de piezas. Se estima que un 25% de las que utilizan sus fábricas proceden del extranjero, por lo que su actividad puede complicarse muchísimo si Occidente impone duras restricciones a Putin. Ahora que ya conoces más de la situación del mercado automotor debido a este conflicto entre Rusia y Ucrania, déjame tu comentario si te gusta este tipo de contenido, con el fin de saber si quieres tener más contenido de este tipo. Muchísimas gracias.